¿Te gustaría ofrecer un servicio de estampado de servilletas personalizadas para tus clientes, pero no conoces un buen proveedor o quizá te preocupa el costo de los materiales? Si es así, este video es para ti. En él te enseñaré cómo configuro la impresión, cómo realizo las pruebas de color y cómo sublimo. Además, te compartiré un descuento que te ayudará a ahorrar mucho dinero, pues gracias a Un Mundo de Color, que es nuestro proveedor de servilletas, tenemos un descuento exclusivo para los suscriptores del canal de Semperio. Así es que no te pierdas este video. Quédate hasta el final y descubre cómo aprovechar esta oportunidad única. Y muy bien, pues aquí ya tenemos nuestro diseño terminado. ¿Sí? Aquí, como podemos ver, bueno, pues son todos los elementos que lo conforman. Y vamos a ubicar nuestro diseño de tal manera que podamos imprimir dos piezas en una sola hoja. Recordemos que estamos trabajando con una hoja de tamaño A4. La vamos a imprimir en una Epson L1110. ¿Y cómo vamos a organizar nuestro trabajo? Bueno, pues vamos a arrastrar una línea desde la parte superior y lo vamos a colocar en esta intersección. Recordemos que esta marca es el área de impresión máxima que nos da nuestra impresora. Una vez que ya hemos arrastrado la línea y la hemos colocado aquí, vamos a dar otro clic y vemos cómo se activa los controladores de giro. Vamos a arrastrar el centro y lo vamos a colocar en esta esquina y posteriormente vamos a arrastrar la línea. Aquí vemos cómo se empieza a inclinar, tomando como base el punto de giro que establecimos en la esquina de la hoja. Lo vamos a recorrer y lo vamos a colocar en esta intersección. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a colocar nuestra impresión. Vamos a seleccionarla y la vamos a arrastrar desde esta esquina y colocarla en esta intersección. Posteriormente volvemos a dar un clic y se activa nuevamente la característica de giro. Para ello, bueno, vamos a arrastrar el centro, vamos a determinar que inicie en esta esquina, para posteriormente poder arrastrar nuestro diseño hasta el punto en el que se una con la línea. Ya lo tenemos. Vamos a sacar un duplicado de nuestro trabajo. Recuerden, con la combinación de teclas Control D ya tenemos aquí nuestra otra pieza. Aquí la podemos ver y vamos a establecer su ángulo de rotación. Lo vamos a poner en 0 para tener nuevamente nuestro diseño ya con los cambios revertidos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a arrastrar nuestro diseño hasta esta esquina. Establecemos nuestro punto de giro. Vemos que ya está establecido ahí porque lo heredó del diseño anterior. Y vamos a arrastrar para poderlo colocar en esta intersección. Nos acercamos un poco más y lo establecemos. Con esto lo único que vamos a hacer es seleccionar uno de nuestros diseños y lo vamos a desplazar un poco hacia abajo para lograr que quede más cercano al borde de impresión. De igual manera vamos a realizar lo mismo con la parte superior. Y con esto vemos que ya logramos un espacio entre diseño y diseño que nos va a permitir cortar cómodamente. Ya podemos eliminar nuestra línea guía y ahora vamos a proceder a imprimir para poder estar en condiciones de poder cortar todos nuestros diseños. Vamos a proceder con la impresión de nuestro trabajo. ¿Sí? Recordemos que siempre es conveniente realizar estampados de prueba con el cual podamos verificar que los colores son los adecuados y los que hemos determinado. Así es que en este caso yo voy a realizar dos impresiones, una con el perfil de ColorMake y otra con el perfil de Adobe RGB 1998, que es con el que generalmente venimos trabajando. Así es que vamos a configurar
nos vamos a las propiedades de la impresora y seleccionamos que la calidad sea alta. Posteriormente vamos a seleccionar que esté en modo espejo y en avanzado verificamos que esté sin ajuste de color. Vamos en aceptar, y por último nos cercioramos que el perfil de color que estamos utilizando efectivamente sea el perfil de color Make. Una vez hecho esto, ya podemos proceder a imprimir. Y muy bien, ya ha finalizado la impresión con el perfil de color Make. Ahora vamos a seleccionar nuestro perfil de toda la vida, que es el Adobe RGB 1998. La configuración es la misma, así es que vamos a proceder a imprimir. Y aquí les muestro cómo es que imprimo 2 diseños por hoja, puesto que acostumbro sublimar en una esquina de la servilleta. Pues aprovecho el tamaño de A4 para meter 2 diseños por hoja, lo que bueno, implica una economía. Aquí lo tenemos. Estoy imprimiendo en la L310, que realmente, bueno, pues esta impresora también es una guerrera, al igual que la 120, y en general toda la serie L, que realmente ha salido muy buena para lo que es la sublimación. Y como siempre es recomendable realizar pruebas antes de empezar con un proyecto, pues para asegurarnos que los colores son los indicados. Aquí podemos ver un par de pruebas, las cuales, bueno, nos indican cuáles son los colores correctos. En este caso, como pueden ver, está realizado con la imagen en CMYK, utilizando el perfil de Color Make, que bueno, se aprecia bien. Sin embargo, el dorado como que no es el indicado, mientras que en hemos logrado el efecto dorado que estábamos buscando, utilizando el perfil de RGB sin el perfil de Color Make. Aquí lo podemos apreciar. Así es que una vez ya realizadas estas pruebas, ya podemos proceder con confianza. Aquí ya tenemos nuestras hojas ya sublimadas, ¿sí? Así es que vamos a proceder a recortar para tenerlas de manera individual y ya poder sublimar. Como se puede apreciar, la separación que dejamos entre diseño y diseño, pues es el que nos sirve para poder recortar sin poner en riesgo nuestro arte. Una vez que ya hayamos separado, lo que vamos a hacer es a retirar los sobrantes. Es importante porque recordemos que en el borde siempre nos deja alguna mancha, y esta se puede transferir a nuestra pieza. Así es que vamos a continuar. Vamos a acelerar el video. Aquí podemos ver un error. Vemos como al momento de empezar a cortar se arrugó nuestra pieza. Esto es ocasionado por trabajar con el cúter con poco filo, así es que hay que asegurarnos siempre de tener el mejor filo posible. Vamos a quitar este sobrante y ahora sí. Esto me hace recordar el cuento de Jorge Bucay, el de Afila tu hacha, que precisamente relata cómo la producción y el rendimiento de un hombre va disminuyendo si no dedica tiempo a afilar su hacha. En este caso era un leñador, pero la analogía más que nada se refiere
al hecho de que mantengamos siempre en buen estado nuestras herramientas y en buen estado nuestra preparación, tanto física, emocional como intelectual. Vamos a acelerarlo. Y hemos terminado ya con el recorte de nuestras piezas. Ahora vamos a proceder a sublimar. Les recuerdo, este fue la prueba de impresión que realicé para saber pues qué tono era el que más convenía para el diseño. En este caso, bueno, pues el resultado fue que la mejor opción es el RGB sin perfil de color, o más bien utilizando el perfil de color de Adobe RGB 1998, que es el que habitualmente yo utilizo, ¿sí? Este fue realizado con lo que es el perfil de color me, pero los resultados no son los esperados. Y una vez ya realizadas las pruebas de impresión, vamos a proceder a sublimar nuestra servilleta. Nos han estado preguntando dónde conseguimos estas servilletas. Yo las consigo en Ciudad de México. Sí, les voy a estar repasando la dirección. Me han preguntado mucho, inclusive desde el interior de la República. Yo las consigo con Un Mundo de Color. Sin embargo, bueno, voy a hablar con estas personas para ver si nos pueden otorgar un descuento a quienes vayan por parte del canal, porque realmente sí ha sido mucho lo que me han estado preguntando, ¿no? Entonces, pues, si hay mucha gente interesada, entonces ojalá y nos pueda regalar algún descuento. Aquí estaba yo viendo que hay un exceso de pintura, pero recuerden, ya tenemos en el canal un video donde hicimos la prueba y vemos que este exceso de pintura se retira muy fácilmente y no nos mancha nuestra prensa ni nos daña nuestra tela. Así es que bueno, vamos a preparar nuestra plancha para poder sublimar. Antes que piensen que esto es un anuncio pagado, quiero aclararles que no estoy recibiendo nada por esto. Saben que siempre les hablo con honestidad y solo comparto lo que he probado personalmente. Ahora sé que muchos de ustedes, y me han estado preguntando, que han tenido dificultades para encontrar productos de calidad a buen precio. Y las servilletas son esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia en cualquier evento. ¿Por qué les cuento esto? Porque en Un Mundo de Color pues van a encontrar una gran variedad de servilletas con troquel en diferentes modelos, colores, e incluso van a encontrar con detalles dorados y algunos plateados. Y cualquiera de estos se puede adaptar a cualquier evento que sus clientes les puedan solicitar. En este caso tuve algunas conversaciones con Un Mundo de Color y con mucha amabilidad nos ofreció un 10% de descuento en las servilletas troqueladas para sublimación. Si quieren aprovechar este descuento, pues solo tienen que ir a Un Mundo de Color y decirles que vieron la promoción en el canal de Sempere mencionando el código SEMPERE10. Con esto les darán el descuento sin mayor problema. Vamos a hacer que el almacén de servilletas se les quede vacío. Y no solo de servilletas, también pueden adquirir otros productos para que ellos vean lo mucho que apreciamos tener productos de calidad y pues consideren ofrecernos más ofertas exclusivas, ¿no? Así es que bueno, sin más, vamos a continuar. Vamos a proceder con el sublimado de nuestra servilleta. Recordemos, estamos utilizando 180 grados por 60 segundos. Siempre es recomendable realizar un precalentado de 5 o 10 segundos con el fin de extraer la humedad que pueda tener nuestra servilleta y evitar lo que podría ser una sorpresa. Así es que bueno, aquí lo tenemos. Vamos a colocar nuestro diseño, ¿sí?, lo más al borde posible, por supuesto al revés,
vamos a sublimar. En este caso no necesitamos cinta ni cualquier sistema de fijación como pudiera ser el spray, porque bueno, pues es una pieza relativamente grande. Recordemos, vamos a esperar 60 segundos. ¿Listo? Procedemos, se ha quedado pegada aquí arriba y aquí podemos apreciar el resultado. Como podemos apreciar, los colores son los correctos. Lo que comentábamos de las flores y el dorado que habíamos seleccionado, bueno, pues esto lo logramos con el perfil Adobe RGB 1998. Así es que bueno, vamos a proceder con el resto de servilletas, porque si pueden apreciar por la fecha, se tienen que entregar hoy mismo. Para quienes cuentan con una prensa de este tipo, en este caso es la 40x60, pueden aprovechar el tamaño para poder sacar dos piezas en una sola planchada y así, por supuesto, pues agilizar lo que es la producción. Aquí vemos que sobra un poquito de pintura. Recuerden que esta pintura es resistente al calor y no se pega. Quizás se llega a desprender y se queda nada más en su teflón, pero realmente no daña ni la plancha ni su servilleta. Entonces vamos a aprovechar y vamos a sacar dos piezas en una sola bajada. Esto, por supuesto, que haciendo cuentas, pues estaremos sacando 2 por minuto. Concluido, vamos a ver el resultado. Como pueden apreciar, aquí tienen las dos servilletas en una sola planchada. Así es como vamos a proceder con el resto de piezas. Y este es el final de nuestro trabajo. Aquí podemos apreciar, ya tenemos todas nuestras servilletas. Estamos hablando de 36 servilletas, 3 docenas, que bueno, ya estamos en condiciones de poder entregar, porque pues hoy mismo es el evento. Así es que vamos a terminar, los vamos a empacar para poder hacer nuestro entrego y, por supuesto, realizar nuestro cobro final. Así es que pues les agradezco que estén atentos a estos contenidos, que se suscriban, que le den like y que compartan para que otras personas puedan acceder a ellos. Sin más, me despido. Yo soy Ed Gama y les envío un abrazo donde quiera que se encuentren. Gracias.